Ah, buenos días y puedes empezar con tu elevator speech. Interiors Living Lab es una herramienta fundamental del clúster de empresas Zenfin que está utilizando para estructurar la co-creación y la experimentación en torno al diseño de nuevos espacios interiores más alineados con las necesidades y los estilos de vida de las personas que experimentan estos espacios. Para esto, por un lado, estamos utilizando diferentes métodos de co-creación, como por ejemplo sesiones de design thinking con cadenas hoteleras para identificar nuevos retos de diseño en el interiorismo de los hoteles, o talleres de customer journey también con fabricantes de productos de interiorismo para introducir nuevas innovaciones en estos productos, como por ejemplo añadir nuevos materiales o incorporar sensórica dentro de estos productos de interiorismo. Por otro lado, y muy de la mano de la Escuela Universitaria de Diseño de Ingeniería Elisava y también en colaboración con la Universidad de Alicante, en el Living Lab estamos potenciando el uso de diferentes tecnologías y metodologías basadas en inteligencia artificial para medir la eficiencia del interiorismo. ¿Qué significa esto? Esto significa ser capaces de conocer qué efecto tiene un espacio sobre la emoción o en el comportamiento de las personas que lo están experimentando de una manera cotidiana, de una manera natural. Y a partir de estas evidencias, de este conocimiento empírico, lo que hacemos es facilitar a un gestor de un espacio, a un estudio de interiorismo o a un fabricante de un producto de interiorismo que pueda tomar decisiones para rediseñar un espacio y, en definitiva, mejorar la experiencia del cliente final. Perfecto, vale, pues ahora vamos con la segunda pregunta. ¿En qué acciones concretas ha tenido impacto la COVID-19? En nuestro caso, al ser el sector hotelero uno de los espacios prioritarios de nuestro Living Lab, el impacto, os podéis imaginar, ha sido significativo. Esto ha hecho que tengamos que cancelar gran parte de las actividades presenciales de co-creación y experimentación que teníamos previstas llevar a cabo en espacios hoteleros, pero, sin embargo, no hemos perdido ningún minuto y nos hemos adaptado rápidamente a la situación para seguir aportando valor a nuestras empresas en una situación especialmente complicada y vulnerable para ellas. Y, por ejemplo, como una primera medida, hemos adaptado todos nuestros talleres y eventos de co-creación a un formato virtual, utilizando herramientas de co-creación en remoto como Mural o como Miro. Como una segunda acción, además, también hemos incorporado el análisis de los efectos del COVID-19 de una manera transversal en todas las dinámicas de innovación del Living Lab y estamos empezando a estudiar también el uso de motores de realidad virtual para poder mostrar con un realismo bastante elevado algunos de los espacios conceptuales conseguidos a partir de la co-creación con cadenas hoteleras y con estudios de interiorismo para complementar de esta forma las actividades presenciales que podamos llevar a cabo desde el Living Lab este año. Otra acción derivada del efecto de la pandemia ha sido la ampliación del foco de aplicación del Living Lab hacia otra tipología también de espacios colectivos menos impactados por el COVID y donde podemos identificar también roles de negocio equivalentes respecto al sector hotelero, como por ejemplo el espacio de tienda o el espacio de retail o los espacios de oficina o de coworking, espacios en los que de hecho ya estamos trabajando, empezando a trabajar con algunas empresas bastante punteras. Finalmente, el COVID-19 nos ha llevado también a introducir nuevas variables de análisis de los espacios que también están directamente relacionadas con la configuración interior de un espacio o con el equipamiento que utilizamos en un espacio, como por ejemplo el control del aforo dentro del espacio, la distancia interpersonal o la reducción del contacto, ¿no? Ya sea con superficies de un espacio o con el staff de un hotel o de una tienda, ¿no? Entre otros ejemplos. Perfecto, pues muy interesante, la verdad. Ah, ¿A que sí? sí, sí. Vale, y vamos ahora a la última pregunta. ¿Cómo será la sociedad del futuro desde vuestra perspectiva? Bueno, yo creo que la COVID-19 ha tenido también como efecto precisamente la aceleración o la generalización de algunas tendencias muy vinculadas a la naturaleza de los Living Labs, como es la innovación abierta. Por ejemplo, y de forma muy concreta, en el clúster hemos visto que las empresas se han encontrado de manera abrupta ante un reto que no podían abordar por sí solas y que les exigía trascender
los límites de su organización y compartir con otras empresas y otras entidades del territorio para poder llegar a nuevas soluciones en un espacio de tiempo muy, muy corto. Por lo tanto, yo veo el futuro inmediato como un terreno muy fértil y especialmente propicio para potenciar en mayor medida la participación empresarial en los Living Labs como ecosistemas de innovación abierta que también responden a los retos de un grupo de empresas que cooperan. Para que esto sea posible, sin embargo, creo que es necesario en este futuro adaptar en mayor medida las metodologías de los Living Labs a los ritmos de innovación de las empresas, sin perder de vista, por supuesto, la generación de valor compartido para el resto de participantes de la cuádruple hélice. Por otro lado, creo que el futuro de los Living Labs y su impacto en la sociedad también pasa por crear estructuras territoriales de colaboración y también incluso de co-creación ágil entre los propios labs, ya sean labs de naturaleza empresarial, de naturaleza municipal o especialmente labs académicos, universitarios. Necesitamos conocer a quién tenemos cerca, no de una manera superficial, sino en una dimensión operativa de funcionamiento de la innovación. En estos colaboratorios, que podemos llamarlos así, cada lab deberá tener una aportación más especializada en lugar de repetir estructuras, ¿no?, que nos llevan muchas veces a infrautilizar recursos en un territorio, ¿no? Y también será importante crear herramientas prácticas que nos permitan alinear las dinámicas de innovación entre los diferentes labs hacia un propósito compartido, de manera que podamos abordar juntos, de una forma eficaz, los retos complejos que existen dentro de un territorio. En este contexto futuro, como vemos repleto de retos y oportunidades apasionantes, ¿no?, para los Living Labs, creo además que el entorno y la filosofía clúster puede ser especialmente interesante, especialmente adecuado para traccionar la participación en los Living Labs del tejido empresarial de un territorio. Por lo tanto, estoy convencido, muy convencido, de hecho, de que los clústeres de empresas van a ser una herramienta estratégica en los próximos años para extender el impacto de los Living Labs a nivel global.